nuevamente estar aquí y un privilegio exponer la palabra de Dios. En esta hora hay algunos conectados, les damos la bienvenida de nuevo y nos alegramos de estar ahí para, como María, sentarnos a los pies de Jesús. Esperamos que todos puedan ser bendecidos al participar, escuchar la palabra de Dios, recordar o aprender. De manera que nos alegra estar ahí, esperando y orando para que las bendiciones del Señor sean sobre cada uno de nosotros. Esta noche esta hora vamos a conversar en esta ocasión acerca de un tema que a todos nos interesa, nos concierne, a todos tenemos que ver con él, porque todos usamos y hemos escuchado muchas veces hablar respecto a este tema. Hay un texto en la lectura bíblica que se ha mencionado y está en el libro de Salmos 145, 18. El Señor está cerca de quienes le invocan, de quienes invocan en verdad. Y hay otra versión que dice, Dios habla hoy, Dios cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Otra versión dice, a todos los que le invocan sinceramente. De manera que Dios está cercano, está presto a escuchar la palabra. Este tema de esta semana, de hoy, se titula La llave de los almacenes. La llave de los almacenes. ¿De dónde? Los almacenes del cielo, porque puede ser un almacén que esté allá a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Los almacenes del cielo. Entonces, hemos pensado, hemos tenido un llavero, no sabemos dónde está el llavero. Hemos tenido una llave en un momento inadecuado, en un momento no indicado, no en el lugar donde debe estar, o en un momento adecuado. ¿Hemos perdido alguna vez alguna llave? ¿Dejaste tu llave alguna vez dentro del carro, dentro de la casa, dentro de la oficina? Por error. Muchos hemos sufrido este momento tan desagradable, perder la llave o dejar la llave dentro de un vehículo, a veces encendido. Ahí es lo duro, ¿verdad que sí? Bueno, una ocasión sucedió esto. Llegamos de una vigilia, el pastor Mejía tenía un distrito que tenía una vigilia. Llegamos a la medianoche. Pensamos que como los muchachos a veces están despiertos, nadie iba a estar dormido a esa hora porque pensábamos que era hasta las 11, pero la sorpresa, se corrió el tiempo, la gente empezó a preguntar y todo pasó más tarde. A la medianoche, a las 12, cuando llegamos, tocamos la puerta, el timbre de abajo, no contestaban. Tocamos el timbre arriba, la vecina nos abrió, no contestaban. La vecina llamó, tocamos la puerta, la vecina llamó por la ventana. Duramos 2 horas ya tocando porque estábamos sin llaves, perdimos nuestras llaves. Y llamamos por teléfono a la casa, llamamos al personal de los muchachos. Nadie contestaba. La vecina llamó por la ventana. Llegó un tiempo, digo, bueno, Señor, solo tú puedes hacer un milagro. Solo tú puedes hacer que podamos entrar a la casa. Ya estamos cansados de tocar y nadie contesta. Entonces, la vecina vino con su niño de 6, 7 años
Y vamos a ver, no contesta. Lo llamamos, tocamos la ventana, no contesta. Ok. Empujamos un poco la puerta, que tenía el pestillo arriba. Cuando empujamos la puerta, una forma milagrosa, la puerta abrió un poquito abajo. Introdujimos, el niño se pudo introducir por la parte de abajo a la puerta y cruzó y fue a llamar a los dormilones que no escuchaban ninguna voz. Pero en otra ocasión tratamos de empujar la puerta a ver si abría. Nunca más la puerta quiso abrir de esa manera. Es una puerta de un material muy fuerte y el Señor permitió que pudiéramos entrar a la casa de esa manera. Me quedé sorprendida porque Dios hace maravillas en momentos difíciles cuando estamos apurados y Él nos ayuda a resolver las situaciones. Eso es lo que pasa cuando estamos apurados y venimos al trono de la gracia, invocamos los almacenes celestiales para que nos ayuden, nos socorran. No hay una llave que puede estar perdida, pero esta llave que abre los almacenes del cielo no se pierde. No tiene copias, no se gasta, esa llave no se rompe y podemos usarla en cualquier momento del día. Las 24 horas podemos usar esa llave que se llama la llave de la oración. La llave que abre los almacenes celestiales. Orar, hablar con Dios. Hablar con Dios como con un amigo. Pero es algo importante que pensemos que esa oración va tomada de la mano de la fe y nos lleva a abrir la tesorería celestial. Óigase eso, muy interesante. A veces no tenemos dinero. Oramos a Dios y el Señor provee. El Señor manda dinero a alguna casa, un viernes no hay dinero, no hay comida, llega, hay que preparar los asuntos para el sábado y los padres oran y ahí llega la comida porque esa es la llave que abre los tesoros, la tesorería celestial. Abre las bóvedas del cielo y esto se consigue solo por la ayuda de Dios. Cada uno de nosotros puede echar mano de la oración. La oración es un ingrediente que ningún cristiano y no cristiano debe perder. Un ateo una vez dijo, bueno, voy a ver si es verdad que Dios existe, mi papá se está muriendo. Yo quiero hablar con Dios. Le tiró de rodillas a orar a Dios. Señor, ayuda a mi papá. Si tú existes, ayúdalo. Y el padre se estaba muriendo. Y cuando se levantó, el padre ya tenía una situación diferente de la que había tenido con su gravedad y su enfermedad. Y aquel ateo empezó a creer en Dios porque él dijo, oh, es verdad que él existe. Aún creyentes y no creyentes pueden hacer uso de la oración. La oración está al alcance de todos. La oración debe tener fe. Las personas que oran deben tener fe. Hay una niña en una aldea que escuchó hablar de una escuela. Y un misionero le hablaba de la escuela cristiana que daba clases, instruía a las niñas. Una niña de una aldea por allá por la India, que eso es un lugar muy remoto. Pero la niña le dijo al misionero, yo quiero ir a esa escuela. Y el misionero dijo, ahora mismo no hay cupo porque hay varias niñas y hay poco dinero. Vamos a orar a Dios para que envíe dinero para que puedas ir. Tú puedes orar, yo también voy a orar. Y cuando el misionero se fue, no pudo llevarse a la niña y le dijo, de una vez que haya dinero, yo te voy a mandar a buscar. El misionero salió, se fue, y cuando la niña fue a la casa, empezó a empacar sus pocas pertenencias
y dijo, yo me voy para la escuela cristiana, me voy para la escuela adventista porque el misionero me dijo que oraran y yo sé que Dios va a mandar dinero para que yo pueda ir. Así que voy a alistarme y le espero en la estación. Cuando el misionero llegó a la escuela, a la universidad, había una carta con dinero. Cuando él la abrió el sobre, vio que había suficiente dinero que alcanzaba para recoger a la niña que le había ofrecido llevar a la escuela. De manera que envió un mensajero de esos de los muchachos que hacían ese trabajo. Ve, alcanza a la niña en tal dirección. Cuando el muchacho iba llegando, fue a la última estación donde debía recoger a la niña, después ir a su casa a buscarla. Ya la niña estaba ahí en la estación esperándola al misionero lista. Ah, ¿eres la niña fulana? Sí, soy fulana. Ah, ya yo le estaba esperando aquí porque oramos para que el Señor enviara dinero y pudieran llevarme a la escuela, porque yo quiero prepararme en esa escuela cristiana. Así es, esa niña tenía fe. El ingrediente fe es necesario para poder alcanzar esa victoria que se llama la oración. De manera que debemos apropiarnos de la oración, esa llave que da acceso a todas las bendiciones prometidas para cada cristiano. Hay algunos ejemplos de oraciones contestadas en la Biblia. Ustedes saben que después que entró el pecado, muchas dificultades vino a los seres humanos. Mucho estrés, muchas preocupaciones, mucha interferencia en su mente, mucha tristeza, mucho de todo lo negativo. Y la Biblia narra algunos acontecimientos y algunas respuestas que recibieron las oraciones de algunos personajes, dándonos así muestra de que Dios contesta las oraciones. De manera que podemos mencionar a uno de ellos es Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob luchó. Ahí en Génesis 32, 23 en adelante, Jacob luchó con el ángel. ¿Qué le pedía Jacob al ángel? Jacob estaba triste porque tenía una dificultad con su hermano. Su hermano lo estaba buscando para matarlo. Y Jacob empezó a orar al ángel para que le ayudara el Señor a que la ira de su hermano cambiara, él se retornara. Y esa oración, ahí en Génesis 37, 7 al 13, él recibió contesta a su pregunta. Ese momento de preocupación que tenía Jacob, Dios contestó. Otra persona que también estaba muy triste, Ana estaba triste porque no tenía hijos. Y Penina, la esposa del hombre, la relajaba, la burlaba, le decía muchas cosas, le hacía bullying. Tú no tienes hijos. Y Ana empezó a orar porque era estéril. Y Dios fue tan bueno con Ana que le dio 5 hijos. ¿Ven ustedes? De estéril a tener 5, madre de 5 hijos. Porque Dios sabe dar y da en abundancia. Otro personaje que recibió contestación a su interrogante, a su preocupación, fue Eliezer. Ese siervo de Abraham, Eliezer, era un hombre creyente como su señor. Y lo enviaron a una misión muy importante. Esa misión era buscarle una esposa a Isaac. Tremendo problema. Una esposa a Isaac. Tengo que orar a Jehová para que él me guíe. Y empezó a pensar
qué debía pasar, qué debía suceder para que él se diera cuenta que Dios estaba con él. De manera que puso algunas pruebas, dijo, yo quiero que esta muchacha que aparezca, que sea así, que me diga esto, que sea cortés, que aparezca, esta será la esposa de mi Señor. De manera que Rebeca se apareció y fue muy cortés con él. Tome usted y dele agua también a sus animales. Él dio contestada su oración, que el Señor estaba ahí con él. De manera que pudo hacerse la boda más tarde, porque Dios contestó. Hay otro personaje en la Biblia, y los niños que están ahí pueden decir, ese personaje oró porque no había lluvia. No había lluvia, y ese personaje tenía 3 años sin recibir esa lluvia. Oró, y el tiempo vino la lluvia de bendición para todas las personas. Cada personaje de esto tuvo su momento muy incómodo, muy triste, momento de estrés, de preocupación, pero Jehová es nuestro Dios. Jehová contesta. Y en momentos de dificultad, hermanos, amigos, hermanos no bautizados, ustedes pueden acudir a Dios y Dios va a contestar. Todos somos hijos de Él. Él contesta nuestras oraciones. Otro personaje que recibió contesta fue Josafat. Josafat era un rey de Judá. Pero en ese tiempo, las personas de las comunidades cercanas venían y se unían para pelear con los reyes de Israel, de Judá o de Jerusalén. Pero en esa ocasión, Josafat oraba preocupado porque no tenía combustible, economía para dirigir esa guerra. No tenía los medios, los recursos para ir a esa batalla. Él estaba preocupado, oró. Mira, Señor, y ahora que están reunidos aquellos pueblos, aquellas provincias se unieron para venir a pelear conmigo. Y eso es una preocupación grande. Un rey que sabe que está pasando eso, y oró a Dios, y el Señor se manifestó. Y esa guerra pasó de una manera increíble. Ellos mismos se peleaban unos con otros, y Jehová se manifestó contestando la oración. En segundo de Crónica 15 al 17, ahí decía que no había escapatoria. Ya era una guerra que estaba seguro que iba a suceder esa guerra, pero Dios es bueno. No hay problema que tú lleves a Dios que Dios no te pueda contestar. Dios es el dueño de todo. Es el rey del universo. Tiene almacenes, tiene oro, tiene plata, tiene de todo. Entonces, ¿por qué no acudir a Él y solicitar su ayuda en todas las cosas? El Señor es bueno, es misericordioso. El Señor es con los hijos, con sus hijos que solicitan de su ayuda, y les contesta conforme a su voluntad. De manera que hay una historia de un señor, se llama George. George manejaba los asuntos de un orfanato, y George vivió 64 años, y dijo George, yo no voy a pedir a ningún ser humano para darle mantención a esos 10,000 muchachos que tengo aquí, que manejó durante esos 64 años, manejó 10,000 muchachos que entraban al orfanato, crecían, se iban y venían otros. Y él dijo, yo no voy a pedir a ningún vecino para que me ayude a mantener a estos niños. Yo voy a acostumbrarme a pedirle a Jehová. Y cada día, no había comida a veces, decía, pongan la mesa a los ayudantes, los colaboradores, pongan la mesa, pongan los platos, pongan todo. Y oraba a Dios. Y el Señor siempre proveía, porque Dios es un Dios real, es un Dios que provee. Nuestro Dios provee. Debemos estar confiados de que
Dios va a proveer. ¿Qué cosa pide usted a Dios que Él no le pueda dar? ¿Qué cosa? Y este hombre estaba convencido de que Dios suple. Y un vecino un día sintió la sensación de ir al orfanato. Pero no puedo ir porque no tengo nada para llevarle. Y se paró de nuevo. Voy a ver qué voy a hacer. Ay, sí, dame ir a la casa y llevarle algo. Y ese día no tenía nada que comer, pero Dios dirigía a las personas para que suplieran las necesidades de aquel orfanatorio. Y este hombre aprendió a confiar cada día más en el Señor y a entender que Jehová es Dios. Y cada vez que él necesitaba, oraba al Dios que todo lo provee, y el Señor siempre daba lo que tenía que dar. También hay muchos otros, Jabes es otro personaje que clamó a Jehová y dijo, ay Jehová, si tú me dieras más territorio, si tú me dieras más tierra, si tú ensancharas mi territorio. Jehová siempre proveyó. La historia de Pedro, recuerdan que Pedro estuvo encarcelado y los hermanos estaban orando. Cuando llegó el ángel, abrió la puerta de la cárcel donde estaba Pedro, Dios proveyó una vez más. Cuando vino la muchacha dando la noticia, Pedro llegó, no le creían. Habían orado, pero no creían que Dios iba a hacer contestar esa pregunta. La Biblia dice, orad sin cesar. Hermanos, no hay nada que podamos pedir a Dios que Él no nos pueda dar. A veces está bien. Él no contesta de una vez. A veces dice sí, no, espera. Porque Él sabe que nos conviene. Pero hay cosas, especialmente las cosas espirituales. Usted pide a Dios, Señor, yo me quiero salvar. Señor, ayúdame a alcanzar la salvación. Dios le va a ayudar. Los medios Dios lo va a abrir para contestar su plegaria. Hay una señora que siempre decía, ay, mis hijos, mañana aquí no hay comida. Y los hijos se preocuparon al principio, pero luego veían, pero siempre Dios manda la comida. Así que aprendieron a no preocuparse, porque aquella madre oraba a Dios para que enviara los alimentos a su casa. Cada hermano está enfermo, pida a Dios por su sanidad. Tiene alguna dificultad, tiene tribulación, tiene tormento, tiene problema con su hijo enfermo, su hijo en la cárcel, su hijo donde quiera que esté. Ore a Dios. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Porque debemos orar en la mañana, debemos orar en la noche con Dios. ¿Qué es orar? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que Dios necesite que usted le diga qué usted quiere, porque Él lo sabe. La oración no baja a Dios, no nos baja a nosotros, a Dios hacia nosotros. No nos sube, no nos eleva a Él. No lo baja, nos eleva a Él según el camino a Cristo. Es por eso que es reconfortante orar. Es bueno saber cuando oramos, entramos en una íntima relación con Dios. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. A veces vamos donde los amigos cuando necesitamos. No debemos ir donde los amigos cuando lo necesitamos. Debemos ir donde nuestros amigos y hablar con ellos siempre. Así es con Dios. No solo debemos buscar a Dios cuando lo necesitamos. Dios quiere que le reconozcamos y lo tengamos intimidad con Él siempre. No solo cuando estamos en apuros, sino tener nuestra relación con Dios. Porque Dios no se busca solo cuando estamos apurados, estamos en tormento, estamos atormentados. No, debemos sentir la necesidad de Dios cada día y intimidar con Dios. Dice en Salmo 42:1,
También dice que debemos tener fe en Dios, Santiago 1, 6, 7. Debemos confesar y abandonar el pecado que estamos cometiendo, porque a veces estamos en pecado y seguimos orando y Dios tiene misericordia, pero llega un tiempo que ya, porque debemos limpiar nuestros pecados en el nombre de Jesús para poder solicitar lo que queremos. Debemos y tenemos que someternos a la voluntad del Padre. Si usted pide un revólver para hacer un daño a alguien, es una respuesta, una oración que no le va a convenir y Dios no se la va a permitir. Debemos perseverar en oración, orar siempre, orar cada día, cada momento, cada instante que usted recuerde esa oración. Cuando usted consiga algo, ¿qué debe hacer? Agradecer. Debemos agradecer. Y debemos orar, según Juan 14, 13, en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. También debemos aprender a escuchar la voz de Dios. A veces oramos y nos vamos, nos paramos y nos vamos. No, hay que esperar un poquito para que Dios aprenda, nosotros aprendamos a intimidar con Dios. La oración es el arma con la cual podemos resistir con éxito cada ataque del enemigo. Repito esta frase, la oración es el arma con la cual podemos resistir con éxito cada ataque de Satanás. ¿Por qué Jesús pudo vencer en el desierto allá, en el lugar donde estaba allá? Porque Jesús se levantaba de madrugadas a orar, prepararse para poder enfrentar al enemigo. Y aún en ayunas vino a tentarlo, pero Jesús, como oraba su Padre, dice que él usaba esa arma de la oración y por eso él tenía éxito. Jesús oraba en cada madrugada y pudo vencer las tentaciones que el enemigo le ponía. También a nosotros, si estamos en oración, el diablo va a huir de nosotros, nos va a dejar tranquilos. Hay hermanos a veces que el diablo le cae encima y molesta y molesta y molesta. Oremos en el nombre de Jesús y él lo va a reprender. Orar con propósito definido, no debemos orar así, orar. Debemos ser prudentes al orar. Cuando hay niños hay que tener cuidado porque los niños no aguantan mucho. Si hay ancianos tampoco debemos orar tan largo porque son personas vulnerables que no pueden aguantar mucho tiempo en la oración. Ahora la personal, usted puede pasar su madrugada orando y no hay problema, pero debemos no ser asesinos de la oración, como dice la señora White, no ser asesinos de la oración. Cuando estamos en público debemos no orar tan largo, pero personal, mire, usted puede pasar la noche orando. Dios no se cansa de nosotros. Y dice que los hombres fuertes son los que oran. Patriarcas y Profetas, página 544. Los hombres fuertes y las mujeres fuertes son las que oran o los que oran. La oración ferviente y eficaz será respetada en el cielo. La oración ferviente y eficaz será respetada, ¿dónde? En el cielo. Cuando es ferviente, cuando es eficaz. Cuando eficaz quiere decir efectiva. No se pierde una sola oración, un verdadero santo. No se pierde una sola oración, un verdadero santo. Si es elevada con fe. Ningún hijo de Dios pasa por desapercibido cuando ora con fe, cuando ora sinceramente, cuando ora de todo corazón. Según un libro que se llama Testimonio para la Iglesia, página 117. Ninguna oración de ningún santo, la oración de ningún santo pasa por desapercibida. Entonces, Salmos 65, 2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, porque Dios oye la oración. Salmos 66, 20 dice, bendito sea Dios, no echó de mí mi oración, ni su misericordia, porque Dios
quiere que nosotros estemos comunicados. Dios se complace en contestar nuestras plegarias. Si quieres salvación, amigo, amiga, si quieres salvación, hermano, si quieres alcanzar el éxito de la salvación, debemos orar, debemos tomar tiempo para orar, no cuando estamos apurados. Hay personas que oran cuando hay temblor de tierra, cuando está la tierra temblando. Misericordia, misericordia, misericordia. No, cuando yo era pequeña, la gente oraba nada más cuando estaba temblando la tierra, se daban duro del pecho. Misericordia, misericordia. No, nuestro Dios está disponible las 24 horas del día. Debemos tomar tiempo para rogar, orar y hablar con Dios para que obre una reforma cabal en nuestras vidas. Podemos, si queremos prepararnos para el encuentro con Dios, debemos hacer eso. Orar a Dios que nos quite toda la impureza, que nos quite todos los defectos que a Él no le agradan, y Dios puede obrar. Encárgate de orar, y Dios se encargará de obrar, de accionar. Dios obra. Solo debemos pedir, hablar con Él, solicitar su ayuda. Es nuestro Padre Celestial y Él está disponible para cada uno de nosotros. Una petición ofrecida a Dios con fe tiene más poder que toda la riqueza del intelecto humano. Como dije, una petición ofrecida a Dios con fe tiene poder, más poder que toda riqueza del intelecto humano. Oiga eso. Ese libro se llama Testimonio para la Iglesia, página 251 del segundo tomo. De manera que una petición ofrecida a Dios con fe tiene más poder que toda riqueza del intelecto humano. Y mire que hay mucha gente con cociente intelectual muy elevado, pero aún ellos no tienen más poder que la oración que podemos elevar a Dios. Qué bonito es tener un Dios que suple, un Dios que ayuda, un Dios que nos presta atención. Miren ahí en Jeremías 33:3. Todos conocemos esa cita. ¿Qué dice tu Dios, hermano, amigo? ¿Qué dice tu Dios? Clama a mí y yo responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y quién dice esto? Jeremías. Dios a través de Jeremías nos escribe y nos manda esa advertencia, ese término de que debemos clamar. No esperemos estar ocupados, atareados, asustados, en peligro para orar. Podemos orar en cualquier momento y el Señor se va a apiadar de nosotros y a contestar conforme a su voluntad. Hablar de Dios es bueno, pero hablar con Dios es mucho mejor. De verdad que sí, podemos decir Dios es bueno conmigo, pero cuando hablamos con nuestro Dios le decimos, Señor, muchas gracias porque me diste comida hoy, me diste alimento. Señor, muchas gracias porque conseguí tal cosa. Señor, muchas gracias. No solo debemos pedir, sino también debemos agradecer a nuestro Dios. No olvidemos no solo pedir cuando estamos apurados, sino siempre hablar con nuestro Dios y agradecer por todas sus bondades que Él ha tenido para con nosotros. El Señor es bueno y es un privilegio y una bendición hablar con Él. No pases ni un solo día sin estar en comunión con Dios. Estar con Él es lo más hermoso que podemos vivir. No busquemos a Dios en nuestras necesidades. También podemos buscar a Dios en nuestras victorias, que muchas veces Dios nos da cosas, bendiciones, y no nos acordamos de darle las gracias a Dios. De manera, mis queridos hermanos, amigos, hermanas, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Dios siempre te dice sí, te dice espera, te dice no, pero en mi angustia
Invoqué a Jehová, clamé a él y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmos 18:6 dice esto. Nuestro Dios es real. Él puede contestar nuestras oraciones. Recordamos que Daniel oraba y Daniel recibió contesta para sus necesidades. Y vamos a confiar, vamos a creer que nuestro Dios existe y que va a contestar, como hizo George Muller con su orfanato, que esos 64 años Dios proveyó. ¿No es Dios maravilloso, señores? Dios es maravilloso, Dios es suplidor, Dios es bueno, Dios contesta las oraciones. La oración no consiste en tirar de Dios hacia mi voluntad, sino de poner mi voluntad en línea con la voluntad de Dios. Que todos oremos como nunca antes en este medio de crisis, de esta pandemia, de estas enfermedades, de estas problemáticas y dentro de las bendiciones también. Comencemos a preparar nuestra mesa como hacía él y esa comida venía para esos muchachos del orfanato. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Acudamos a nuestro Dios. Él va a estar con nosotros y va a contestar nuestras plegarias. ¿Quieres poner tu vida en oración en las manos de Dios? ¿Quieres alcanzar la salvación? Dios está disponible para darte la salvación. ¿Quieres utilizar la oración como una herramienta diaria? No diría diaria, diría yo a cada momento, cada instante necesitamos de Dios. Clama a mí y yo responderé. Encárgate de orar y Dios se encargará de obrar. De manera, mis queridos amigos, hermanos, quiero dejar esto en sus mentes. Su Dios, nuestro Dios, es un Dios real. Dios vive, Dios está vivo, como decía mi mamá, Dios está vivo. Yo sirvo a un Dios vivo y tú puedes acudir a Él para que veas cuántas maravillas. Dice, haré cosas que tú no entiendes. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de verdad. Otra versión dice de veras y otra versión dice sinceramente. Así que esperamos que Dios te bendiga y que tu fe pueda crecer y acude a tu Señor porque Él vive y Él contesta tus plegarias. Una feliz noche, muchas bendiciones. El Señor sea con cada uno de los escucha. Esta mañana te esperamos de nuevo. Acompáñanos con otro tema, pero no te olvides orar esta noche. Muchas bendiciones. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque eres nuestro Dios y provee para nuestras necesidades. Te agradecemos por todas las bondades que has dado a cada uno. Te agradecemos por el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos por esas personas que están ahí escuchando tu palabra, por tus hijos que están bautizados y los que no se han bautizado. Aumenta su fe para que puedan creer que tú eres Dios y que tú eres Dios proveedor y suplidor de todas nuestras necesidades. Te pedimos que nos dé la oportunidad de vivir contigo en las mansiones eternas y que nos prepare para el encuentro contigo. Danos una noche feliz y ayúdanos mañana que podamos regresar a escuchar y a continuar escuchando tu palabra. Bendice a tu iglesia, tu dirigencia y a todos los hermanos no bautizados que están conectados. Bendícelo grandemente, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.